Bueno, buenos días. La idea no era adelantar este curso de esta manera, sino que pudiéramos relacionarnos, pero ante los problemas tecnológicos, pues vamos a encontrar una solución. Lo primero que ustedes deben elaborar es el problema. El problema es una pregunta de investigación. Es una pregunta que, como hemos visto, debe ser en términos sencillos, pero respetando los conceptos jurídicos, no compuesta, no sugestiva. Una pregunta directa que se pueda responder ni con sí ni con no, sino con una explicación y con unas características. Todas las argumentaciones que ustedes pudieron colocar en el problema o en la hipótesis, tráiganlas a la justificación, ¿sí? Entonces, en la justificación ustedes podrán dar cuenta de la necesidad que va a tener su problema, a quién le interesa, por qué es del área de competencia, por qué se le ocurrió, ¿sí? Con qué objetivo se elaboró, cómo se elaboró esa pregunta de investigación, qué va a encontrar la persona que lee en su proyecto de investigación y posteriormente es cuál era su pensamiento, o sea, su hipótesis y lo que obtiene o lo que piensa obtener, eso lo puede poner en la justificación, ¿sí? La hipótesis va a estar relacionada, pregunta, hipótesis están juntas. Entonces, si yo uso la palabra acusación en la pregunta, en la hipótesis debo referirme a la acusación. Y en medio de esas dos está el objetivo general. El objetivo, yo les decía, siempre empieza con un verbo. Utilicen un verbo, verificar, seleccionar, identificar. Aquí tienen aproximadamente 30 o 40 verbos que les van a servir para identificar adecuadamente su objetivo. El objetivo no es una actividad. Por ejemplo, ir a audiencias, esa es una actividad. Observar la audiencia es una actividad. ¿Cuál va a ser el objetivo de esa actividad? Determinar si en la relación que hay entre juez y defensa en la audiencia hay sesgos. Por ejemplo, hay prejuicios. Ese va a ser el objetivo. La actividad sería ir y observar la audiencia. Entonces, pregunta e hipótesis se relacionan y en la amistad está el objetivo. El objetivo me va a permitir alcanzar o no la hipótesis que yo me he planteado. Para el día de hoy, ustedes deben realizar el estado del arte y la metodología. Hoy vamos a trabajar cómo se hace el estado del arte, cómo se hace la metodología y ustedes van a tener 15 días de plazo para que me envíen un documento borrador. En este documento borrador van a estar todas las partes que están ahí presentadas en la diapositiva y yo lo voy a revisar. Les hago las correcciones y si ustedes lo corrigen y están de acuerdo, lo pueden presentar a la universidad para la elaboración de su documento. Alguno puede decir, no, yo hago el trabajo para cumplir con la materia de metodología, pero realmente yo lo que quiero trabajar es con el doctor Ulrich, algún tema de violencia obstétrica. Perfecto, no hay ningún problema, pero para surtir el requisito de esta asignatura, 15 días contados al día de hoy, debo recibir en mi correo electrónico un borrador con estos requisitos. Entonces, hoy lo que voy a tratar de explicarles es cómo se elabora el estado del arte y cómo es la metodología que vamos a trabajar. El estado del arte nos va a permitir contextualizar, clasificar y categorizar el fenómeno que nos está interesando. Entonces, si yo tengo dentro de mi pregunta de investigación la audiencia de acusación, el estado del arte debe permitirme entender en qué contexto y de qué audiencia de acusación estoy hablando. Entonces, audiencia de acusación en el sistema penal oral acusatorio, ejemplo 906, ¿sí? Porque otra cosa es la audiencia integrada del sistema abreviado. Otra va a ser la audiencia de otro proceso en otro país. Entonces, con el estado del arte yo lo que busco es que la persona que lea mi proyecto entienda por qué mi tema es importante dentro del contexto. También lo clasifico. Algunos se preguntan, por ejemplo, sobre la imputación objetiva en accidentes de tránsito. Bueno, el estado del arte deberá dar cuenta de qué es la imputación objetiva, qué se entiende por accidente de tránsito, para que una persona que lea la pregunta diga, ah, ya sé, está hablando de la teoría de fulano de tal, desde tal contexto y se aplica de tal manera. Y cuando yo hable, por ejemplo, de igualdad de armas, hay autores que dicen que la igualdad de armas existe, otros dicen que no. Entonces, ¿yo qué pienso? ¿Que sí existe o que no existe? El estado del arte es el punto en el que yo me voy a parar para trabajar mi investigación. Les coloco un ejemplo. A mí me interesa el tema de
la aplicación de perspectiva de género en el proceso penal. Ah, bueno, entonces a mí me interesan las teorías feministas, sí. ¿Cuáles? Porque son muchas. Ah, a mí me interesa el feminismo radical. ¿Listo? Si a mí me interesa el feminismo radical, eso me traza a mí un camino. Pero yo digo, no, 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 yo soy más del feminismo liberal. Ah, bueno, ese es otro camino. Por eso es que necesitamos elaborar un estado del arte para saber qué es lo que ustedes creen para hacer el trabajo, ¿sí? Yo estoy interesada, por ejemplo, en estudiar el derecho a la defensa. Listo, pero ¿usted qué piensa que es el derecho a la defensa? ¿Desde dónde lo toma? Ah, es que yo me remito al código, a la constitución y a los tratados internacionales. Entonces, en el estado del arte yo voy a dar cuenta de cuál es mi posición, cuál es mi postura para trabajar el tema de investigación, ¿sí? Yo puedo, para trabajar este estado del arte, hacer lo mismo que hacíamos con el problema y con los otros ítems que tienen que desarrollar, hacernos preguntas. Entonces, ¿qué se ha dicho sobre el tema? Listo. Por ejemplo, ¿qué han dicho sobre la audiencia de formulación de imputación? Hay autores que dicen es de mera comunicación. Es decir, Ramírez dice no es de mera comunicación, es sobre todo de comunicación. Entonces, yo tengo que analizar qué se ha dicho sobre el tema, quién lo dijo, por qué lo dijo y cómo llegó a esa conclusión. Entonces, por ejemplo, los que dicen que la audiencia de imputación es de mera comunicación, es que la corte ha dicho tal cosa. Pero Yesid Ramírez dice que tal y tal cosa. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Es lo que me permite saber si es creíble o no es creíble. Ahí es importante las bases de datos. Cuando yo tengo un tema de investigación, generalmente la gente lo que hacemos es meter una palabra en Google, poner lo que nos salga y empezar a trabajar con el primer archivo que podemos obtener. No, la idea es que podamos trabajar sobre documentos que realmente sean creíbles. ¿Cómo conseguimos esa doctrina creíble? La conseguimos a través de la investigación en bases de datos. La universidad ya les ha permitido conocer cómo pueden acceder a la base de datos. Hay abundante bibliografía que pueden consultar. ¿Y cuál es el peso que tiene el autor? No es lo mismo citar un autor medianamente conocido argentino que venir a Colombia y decir que estamos hablando de Yesid Ramírez, ¿sí? Son autores que tienen diferente peso. Es que yo voy a hablar desde Roxin o voy a hablar desde Jacobs. Son cosas diferentes. Yo debo determinar que el autor que yo estoy trabajando realmente es importante. Y yo, si voy a trabajar una sentencia, por ejemplo, del Tribunal Español, yo tengo que decir por qué esto que yo traigo copiado y pegado al Tribunal Español le sirve a Colombia. En tema, por ejemplo, de violencia de género, se cita mucho el Tribunal Español, pero es que los tribunales españoles tienen unas leyes específicas sobre eso. Pero bueno, todos estamos en los mismos convenios y tratados internacionales, sí, es cierto. Entonces yo tengo que decir eso, tengo que decir España, que firmó Tratado Belén du Pará o que está en tales y tales convenios, los tribunales fallan de esta y de esta manera. Eso me va a permitir a mí identificar si lo que yo estoy citando tiene o no tiene sentido. Para hacer ese estado del arte, que es como la introducción a su línea de investigación, usted también puede citar casos análogos. ¿Qué tipo de sentencia usted está citando? Entonces, todos ustedes están trabajando sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Pero la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, trajo un concepto muy importante de la jurisprudencia constitucional. Entonces yo tengo que explicar que una sentencia de naturaleza constitucional es importante para definir tal concepto, ¿sí? O si es de un tribunal internacional, yo tengo que decir por qué esa sentencia que traigo me funciona. A veces nosotros metemos en un buscador, colocamos cualquier cosa que encontramos y hay una sentencia del Tribunal Africano de Derechos Humanos. Bueno, no sé, tal vez eso no nos sirva para nada. O si yo traigo, por ejemplo, una del Tribunal Europeo, pues puede ser que no me sirva, pero Corte Interamericana de Derechos Humanos me sirve, porque sus conceptos son vinculantes para el Estado colombiano. Y así yo construyo el Estado del arte. Miren, yo estoy trabajando mi línea jurisprudencial con la jurisprudencia que seleccioné. Pero también tengo que trabajar un estado del arte a la par de esa jurisprudencia para poder entender el fenómeno del que yo estoy hablando. Yo no puedo solo trabajar la sentencia me va a servir para trabajar la línea.
pero la elaboración del estado del arte me va a servir para comprender el problema. Si yo trabajo audiencia preparatoria, ¿sí? Objeciones y oposiciones, pero no he hecho un estado del arte que pueda dar cuenta, por ejemplo, de la actividad probatoria, de qué peso tiene una prueba o cuál debe ser el nivel de convicción que tenga una prueba en el juicio o la carga argumentativa que se ha de tener, yo estoy haciendo un trabajo a ciegas. Entonces, la elaboración del estado del arte me va a permitir tener conocimientos, tener fundamento académico para poder luego coger y analizar la sentencia de la Corte. Porque para poder nosotros criticar a la Corte, pues tenemos que estudiar el tema. No es que necesariamente siempre la Corte diga lo correcto. Usted puede llegar en la conclusión de su trabajo que la Corte se equivocó. Y esa apreciación también es lícita, también está bien. Lo que pasa es que usted me tiene que decir por qué la Corte se equivocó. Si recuerdan la clase de ayer decíamos que el precedente puede ser desconocido. Sí, el precedente puede ser desconocido por los jueces siempre y cuando tengan una carga argumentativa más fuerte que la que tiene la Corte. Entonces lo mismo va a pasar acá. Usted puede decir que la Corte se equivoca o que la Corte falló en la elaboración del precedente. Perfectamente, no hay ningún problema. Lo que deberá hacer es que ese argumento tiene que estar fundamentado. Entonces nosotros hemos colocado aquí como unas guías, ¿no? Voy a buscar literatura sobre casos análogos relevantes. ¿Ya? Si yo tengo aquí una sentencia de una persona que fue privada de la libertad, entonces yo voy a buscar en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencias sobre personas privadas de la libertad. Aquí fue privado de la libertad y traído a juez después de un tiempo excesivo, entonces yo voy a trabajar ese mismo tema y lo voy a buscar en la literatura. Cuando veamos la metodología, observaremos que López Medina siempre decía que la jurisprudencia debe trabajar sobre casos análogos, pero no lo hace normalmente. Muchas veces lo que hace la Corte es remitir jurisprudencia que no es exactamente la del caso en concreto. Entonces me va a permitir aquí mostrarles este trabajo. Aquí vamos a ver el caso que les coloqué ayer al inicio, ¿no? Este es un problema de investigación. ¿Prevalecen los derechos de las víctimas frente a los derechos de los comuneros al momento de definir la competencia entre justicia especial y justicia ordinaria? Es una pregunta de investigación. Para realizar esta pregunta de investigación, los interesados partieron en su momento de la sentencia T-196 de 2015. Leyeron la sentencia, ¿sí? Al leer la sentencia se dieron cuenta que la Corte citaba primer grado, llamémoslo así, de profundidad, la sentencia T-617 de 2010, luego citó la T-002 de 2012 y la T-921 de 2013. Si ustedes observan, estas tres sentencias tienen identidad fáctica. Se refieren a casos de abuso sexual de menores indígenas, ¿sí? Pero estas sentencias a su vez citan otras sentencias. Entonces, la T-617 de 2010 cita la T-349 del año 96 sin igualdad fáctica. Entonces, ya nos damos cuenta que esta sentencia y esta sí se relacionan, pero y esta no tienen la misma similitud fáctica que pide López Medina al momento de la elaboración de la línea. También cita otras sentencias, la T496, la SU 510 y la T552. Lo mismo pasa acá con la sentencia 2012. Cita la T254 del 94, cita la T349 y la SU 510. Entonces ya empezamos a ver que hay dos sentencias que son similares acá. También hay otras dos sentencias similares y lo mismo en el tercer caso de la sentencia 2013. Cita la C139 del 96 sin identidad fáctica, la T349 y la SU 510 del 98. Cuando pasamos al segundo grado de profundidad en el análisis, nos damos cuenta que estas sentencias no necesariamente se relacionan con el tema en cuestión. Entonces la T349 del 96, que observamos que es permanente en las tres que hemos tratado, no se pronuncia sobre el precedente. Juzga
hace juzgamiento de dos comuneros en un territorio, es decir, que no está relacionado con abuso sexual de menor indígena. Sienta unos principios, pero no para el caso que nos ocupa, pero aún así la Corte la utiliza. Y desde aquí ya no podemos mirar hacia atrás, o sea, ya no podemos saber